He vuelto. ¿Qué pasa, gente? Espero que todo bien. Yo llevo un tiempo desconectado porque pasaron cosas. Primero fui a un concierto y me di tremendo golpe en la mano que me la dejó hinchada. Pero un mes después me caí por la escalera de mi bloque y me tuvieron que poner grapa. Moraleja, no concierto y no bajar escalera. Y si el edificio no tiene ascensor, por la ventana. Dicho esto, sigamos con el curso. Como vimos en el vídeo anterior, a la inteligencia artificial de Unreal Engine se le pueden indicar tareas directamente usando Blueprint, pero para casos en los que queramos que la IA tenga comportamientos más complejos, tenemos que usar los árboles de comportamiento y las pizarras. Lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo del vídeo, pero un árbol de comportamiento es una clase donde vamos a crear una estructura de eventos en forma de árbol, donde vamos a definir las tareas que queremos que haga nuestro NPC y el orden de ejecución. Estas tareas tienen un orden de prioridad, que será de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Además, podemos añadir condiciones para controlar este árbol en función de lo que necesitemos en nuestro juego. Estas condiciones se van a crear comparando variables que pueden ser booleanas, numéricas y de todo tipo. Pues estas variables son las que se van a crear en nuestra pizarra, que es una clase que nos permite guardar variables de control que van a usarse luego para definir las decisiones de nuestros personajes no jugables. Estas dos clases estarían enlazadas, y cuando se usan en conjunto pueden definir todo tipo de comportamiento. Ahora que ya sabemos más o menos qué vamos a ver, vamos a pasar a Unreal. Para empezar a ver todo esto, vamos a volver al proyecto que empezamos en el vídeo anterior, y vamos a hacer unos cambios para ordenarlo todo. Lo primero va a ser renombrar el nivel que ya creamos a nivel 1, porque vamos a crear otro. Ahora vamos a ir a la carpeta de IA y vamos a crear una carpeta nueva llamada ejercicio 1, donde vamos a arrastrar los elementos que tenemos creados y seleccionaremos que se muevan aquí. Todo listo para empezar. Así que lo primero que vamos a hacer es crear otro nivel. Para esto vamos a ir a la parte superior y en File buscaremos New Level. Dentro de las opciones buscaremos Basic y lo crearemos para tener ya la iluminación global, el cielo y un suelo. Para guardar el nivel usamos el botón superior de guardado y renombramos el nivel a nivel 2. Para estos casos se inicia con un peón, que será un objeto parecido a un character, pero en vez de controlarlo el jugador, es controlado por una clase especial. Esta clase la introdujimos en el vídeo anterior y era el iController. Ahora que ya sabemos que existen las pizarras y los árboles de comportamiento, para entender bien esto, imaginas que tenemos nuestro personaje no jugable y le asignamos un iController. Con esto ya se podrían añadir algunas opciones, pero desde el propio iController se puede llamar a algún árbol de comportamiento que tengamos creado, y como la pizarra o Blackboard ya está conectada, ya estarían todas las relaciones hechas. Ahora, en cada frame, en función de lo que esté pasando, el iController va a modificar las variables que están creadas en la pizarra, y luego el árbol va a llamar a estas variables actualizadas para decidir por dónde tirar dentro del árbol y saber qué nodos ejecutar. Para empezar a crear el primer NPC independiente, vamos a ir a la carpeta de IA y vamos a crear una carpeta a la que vamos a llamar ejercicio 2. Bien, para darle comportamiento necesitamos un personaje vacío, así que vamos a ir al ejercicio 1 y vamos a copiar nuestro NPC a la carpeta que acabamos de crear. Una vez pegado, lo vamos a renombrar a NPC aliado. Ya tenemos el peón que va a seguir nuestras instrucciones, pero nos falta el controlador que vamos a asignar a este personaje. Para crearlo, en la misma carpeta vamos a crear un nuevo blueprint, y en la clase vamos a buscar un iController, al que vamos a llamar controlador aliado. Ahora para conectarlos, vamos a ir a nuestro NPC, y en propiedades vamos a buscar iController, donde vamos a seleccionar el que acabamos de crear, y para terminar de organizar esto, vamos a borrar el código de la clase que hemos copiado, y además sus variables. El siguiente paso es crear los objetos que acabamos de ver, la pizarra y el árbol de comportamiento. Para esto vamos a hacer clic derecho en el Content Browser, y en la pestaña de Inteligencia Artificial creamos primero un árbol de comportamiento, al que vamos a llamar árbol aliado. Y ahora para que estén directamente conectados, vamos a abrirlo y veremos una ventana parecida a la de un blueprint. Vamos al botón de New Blackboard y creamos una nueva a la que vamos a llamar pizarra aliado. Si volvemos a la ventana principal vemos que se ha creado, y si volvemos veremos que podemos gestionar ambos desde una misma pestaña cambiando los botones arriba a la derecha. Como hemos visto antes, el árbol de comportamiento sería una forma de diseñar el comportamiento de nuestro NPC usando un árbol de tareas que inicia desde el nodo root que veis aquí. Por otro lado, tenemos el Blackboard, que como veis solo puede guardar variables, pues esto será la memoria de nuestro personaje, y esas variables se pueden entender como los datos que necesita saber nuestro NPC. Antes de empezar con esto, vamos a cargar nuestro árbol en el personaje.
Para esto tenemos que volver a nuestro controlador aliado, el cual ya hemos conectado antes a nuestro personaje, y vamos a llamar al elemento EventOnPoses, que se dispara cuando nuestro controlador se carga en nuestro NPC y empieza a controlarlo, por eso lo de poseer. Desde aquí vamos a llamar al nodo RunBehaviorTree y seleccionamos nuestro árbol aliado. Ya estaría todo listo para empezar a programar el árbol de comportamiento. Pero antes de profundizar en esto, vamos a entender los tipos de nodos que existen dentro de un árbol de comportamiento. Vamos a empezar por el nodo de inicio, también llamado root, que será el que empieza todo el comportamiento del árbol. A partir de aquí se pueden añadir distintos tipos de nodos para organizar el árbol, llamados nodos de composición, sobre los que se pueden conectar uno o varios nodos de tipo tarea, e incluso otro nodo de composición. Vamos a empezar con este tipo de nodos, los nodos de composición. La principal diferencia es la forma de ejecutar las subtareas. En primer lugar tendríamos un nodo llamado selector, que se deja de ejecutar en cuanto uno de sus hijos cumpla la tarea, es decir, solo fallaría y devolvería falso si todos sus hijos fallan. Por otro lado, tenemos el nodo sequence, que funcionaría al revés. Ejecuta todos sus hijos, pero en el momento en el que uno falle o sea falso, la secuencia falla. Finalmente, tenemos el nodo simple parallel, donde se ejecuta una tarea que sería la tarea principal, y en la otra salida se podría conectar un árbol completo. Aquí, las dos tareas van a empezar a ejecutarse en paralelo, pero cuando la tarea principal falle, se terminará la tarea paralela de la forma que digamos, si inmediatamente o esperando a que termine. Ahora pasemos al otro tipo de nodo, el nodo tarea, que sería donde se define el comportamiento que va a ejecutar nuestro NPC. Existen por defecto unas 14 tareas, yo voy a empezar explicando las más usadas y poco a poco las iremos viendo todas. Terminar con resultado. Se usa para terminar la rama con un resultado que puede ser exitoso, fallido, en progreso o abortado. Moverte directamente. Mueve el peón hasta una ubicación que se le puede indicar mediante una variable de tipo vector. Moverse a. Es igual que el anterior, pero el anterior iría a la ubicación sin tener en cuenta el sistema de navegación y en línea recta, y en este caso sí tendríamos en cuenta nuestro sistema de navegación. Play Animation. Hace que el NPC reproduzca una animación que le indiquemos. Play Sound. Lo mismo, pero con un sonido. Make Noise. Crea un evento de ruido que pueda ser percibido por otro NPC que cuente con el sentido del oído. Run Behavior. Este se puede usar para iniciar otro árbol de comportamiento dentro del mismo, pero que no puede modificarse en tiempo de ejecución, porque las variables que se cambian son las del árbol principal. Wait. Hace que el NPC se mantenga en su posición durante un tiempo, pero lo mejor de esto es que se pueden crear tareas personalizadas en las que podemos programar cualquier comportamiento que queramos. Existen más nodos, pero los vamos a ir viendo poco a poco en los demás vídeos. Como hemos visto, se pueden hacer muchísimas cosas con los árboles de comportamiento, creando sus ramas, combinando condiciones y usando variables distintas. Para ir poco a poco, vamos a crear comportamientos sencillos que se van a ir complicando con el tiempo. Para este caso, lo primero sería crear un selector desde el que empezar a sacar ramas. Para crearlo, desde el nodo root podemos arrastrar y aparecerán las tres opciones que hemos visto, el selector, el sequence y el simple parallel. Ya tenemos el selector, que como veis aparece con un 0 encima. Esto sería porque es el primer nodo en ejecutarse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos una condición que compruebe la distancia entre el jugador y el aliado, y si la distancia es menor que alguna que digamos nosotros, el aliado nos siga, y si es falso, que espere en su posición. La condición es lo último que vamos a hacer, así que desde el selector vamos a llamar a la tarea wait, para que nuestro aliado espere, y cambiamos su valor de wait time a 1 segundo. Si intentamos crear una tarea para seguir al personaje, veremos que no existe. Aquí entran las tareas personalizadas, así que vamos a crear una. Para esto, en la parte superior iremos a donde dice New Task y llamaremos a nuestra tarea Seguir personaje. Si volvemos a la ventana principal, podemos ver que se ha creado en nuestra carpeta. Una vez aquí dentro, vamos a programar el código de la tarea. Como el árbol se ejecuta en cada frame, vamos a recibir ese event tick de la IA usando el nodo EventReceivedTickI desde la salida del controller Spawn, que sería nuestro aliado. Vamos a llamar ahora al nodo cast2 NPC aliado y lo vamos a promocionar a variable. Lo siguiente sería hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior para que nuestro personaje se moviera. Así que llamaremos al nodo MoveToLocation. Recordad que si no aparece tenéis que seleccionar la opción de arriba. Y desde el pin de target llamaremos al controlador con getIController, donde su entrada será la variable que acabamos de crear. Ahora, para movernos correctamente, vamos a buscar la posición del personaje. Para esto, empezamos por un getPlayerCharacter,
Hacemos un cast y con un clic derecho lo convertimos a puro para no tener que conectarlo. Y desde su salida buscaremos el getWorldLocation de la cápsula y conectamos todo. Finalmente, para terminar la tarea usamos el nodo FinishExecute y nos aseguramos de que cierre como success, o sea, exitoso. Con esto ya tendríamos el comportamiento de la tarea seguir personaje. Solo quedaría definir la condición que controlará si vamos a seguir al personaje o no. Para hacer esto, volveremos a la clase de nuestro aliado y vamos a llamar al event tick para tenerlo ahí controlado. Vale, la condición vamos a hacerla sencilla, pero vamos a crearla en una función. Así que la creamos y le vamos a llamar estoy en área. Y como queremos que la función devuelva un valor booleano para decir si estamos en el área del NPC o no, vamos a indicar que la función tenga un output de salida que sea en área. Y vamos ahora a pasar a programarlo. Lo primero va a ser llamar al personaje para obtener su posición usando un getPlayerCharacter y un cast. Y ahora conectamos y desde su salida vamos a obtener la posición usando un getActorLocation. Copiamos y pegamos este nodo para obtener la posición del NPC en vez de la del personaje jugable. Ahora, esto es un concepto sencillo de matemática, que no voy a explicar ahora, pero veremos en el futuro. En resumen, es que la resta de dos puntos da como resultado un vector. Así que vamos a restar estas dos posiciones y vamos a comprobar el tamaño del vector usando vectorLength. Creamos una nueva variable llamada distanciaMax de tipo float y la vamos a llamar. Compilamos para iniciarla y le damos un valor de 1000 centímetros, que serían 10 metros. Ahora quiero comparar los valores, así que llamamos al menor que y conectamos nuestras variables. Desde aquí ya podemos crear un branch que defina si estamos en área o no. Lo creamos y desde su salida conectamos el nodo return y lo cambiamos a verdadero. Lo duplicamos para el caso de falso y cambiamos su valor. Listo. Vamos a volver a la ventana del blueprint y vamos a llamar a esta función a la salida del tick y desde su salida crearemos un branch. Ya está casi todo, solo queda que exista un valor booleano en la memoria del NPC para que así en cada frame pueda saber si estamos en el área o no y pueda saber qué hacer. Así que para esto vamos a volver a nuestro árbol y vamos a cambiar a la pizarra para desde donde dice newKey crear una nueva variable booleana a la que vamos a llamar enArea. Guardamos y ya estaría listo por aquí. Vamos a la clase NPC de nuevo y queremos cambiar el valor de esta variable, así que llamaremos al nodo setValueAsBool, donde en el pin de target vamos a llamar a la pizarra, así que como ya está cargada gracias al iController, se obtiene usando el nodo getBlackboard. Ahora duplicamos el nodo de setValue, cambiamos el valor a false, conectamos todo y lo dejamos ordenado usando los pines que se crean haciendo doble clic sobre una línea. Solo nos quedaría una cosa por aquí, saber qué variable bool se quiere cambiar. Para esto tenemos que usar el nombre, así que vamos a crear una variable llamada enArea que va a ser de tipo name. Compilamos para que se cree y cambiamos su valor a enArea para que coincida con el nombre de la variable que habéis creado en la pizarra. Conectamos todo, guardamos y compilamos. Finalmente, quedaría actualizar el árbol de comportamiento con los cambios y la condición. Para esto vamos a volver a la pizarra y desde el selector vamos a crear otro selector y desde aquí vamos a llamar a la tarea seguir personaje que hemos creado antes. Ya hemos cargado el comportamiento. Ahora, para añadir la condición, vamos a usar un decorador. Pero antes, una cosa que quiero que veáis es que el árbol de comportamiento se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Si os fijáis, el nodo weight tiene un valor de 3. Esto es porque en el caso de leerlos todos los nodos de la izquierda se leerían antes. Y si por ejemplo muevo el nodo weight a la izquierda, su prioridad cambiará de 3 a 1. Esto es importante a la hora de ordenar los comportamientos. Lo dejo en su sitio y seguimos. He mencionado antes los decoradores, pero ¿qué es un decorador? Como estamos viendo, en los nodos del árbol hay nodos especiales que son dobles. Esto es porque estos nodos cuentan con una condición de algún tipo que se indica con este nodo llamado decorador. Existen muchos tipos de decoradores y se usan junto con los composite o los sequencers para añadir condiciones que modifiquen el camino del árbol. Al igual que con las tareas, existen 17 decoradores por defecto, así que vamos a ver algunos de los más importantes y los iremos viendo en funcionamiento poco a poco. El que vamos a usar hoy es el decorador básico llamado Blackboard, donde vamos a leer un valor desde nuestra pizarra y como vamos a usar valores booleanos, en función de si ese valor es verdadero o falso, se iniciará la tarea de abajo o no. Otros decoradores muy usados son compareBlackboard, que se usaría para en vez de tomar un valor de la pizarra, obtener dos y comparar si son iguales o no. Composite,
Se usa para, mediante lógica de bool usando AND y OR, combinar distintos decoradores en uno solo. Conditional loop. Esta rama se va a ejecutar siempre y cuando una condición sea verdadera. Loop. Se va a ejecutar un número repetido de veces. Cooldown. Esto sonará. Se usa para indicar tiempos de enfriamiento para que alguna tarea no se pueda volver a usar hasta X tiempo. Time limit. Este establece un tiempo máximo para ejecutar la rama indicada antes de darla por fallida. Y estos serían un poco los nodos más usados, pero al final que antes con las tareas, podemos crear nuestros propios decoradores personalizados. Ahora que ya sabemos qué hacen los decoradores, vamos a crear uno. Esto se hace seleccionando un selector y haciendo clic derecho, donde veremos que al final aparecen New Decorator y New Service. En este caso vamos a seleccionar el decorador Blackboard, para que se lea una variable desde la pizarra en cada frame. Para seleccionar el valor, hacemos clic en el decorador y en sus propiedades buscamos Blackboard Key, donde seleccionaremos nuestra variable en área y como queremos que esta función se ejecute para el caso verdadero, vamos a asegurarnos de que el keyQuery esté como isSet, que sería el caso verdadero. Guardamos y ya tendríamos todo listo. Ahora nos quedaría arrastrar nuestro NPC al nivel para que así funcione y finalmente ir al Place Actors para buscar una malla de navegación para que nuestro NPC sepa por dónde se tiene que mover. Y ahora sí, guardamos y probamos. Si pulsamos play, veremos que al acercarnos el personaje empezaría a seguirnos. Y como actualmente tiene una velocidad muy alta de movimiento, no vamos a tener opción de estar lo suficientemente lejos como para que deje de detectarnos. Cuando hagamos el segundo ejemplo, vamos a ver cómo se cambia la velocidad de movimiento del NPC. Para terminar con los conceptos, voy a introducir el sistema de percepción. Esto es una herramienta que tenemos para enviar y recibir datos del entorno, como pueden ser oír un ruido o ver algo. Si queremos integrar el sistema de percepción, se tiene que usar un componente llamado iPerception, en el que podemos añadir los sentidos que queremos usar. En el ejemplo de hoy vamos a usar dos. En primer lugar, la vista, que se usaría para crear una zona de visión desde la que nuestro NPC puede detectar otros objetos que le indiquemos. Por otro lado, vamos a ver el oído, que detecta sonidos que se van a crear desde un evento que vamos a ver ahora, para así crear un ruido virtual que nuestro NPC pueda detectar. Otros sentidos que iremos viendo más adelante son daño, que se puede usar para reaccionar a eventos de recibir daño, como Event Point para un daño puntual o Event Radial para un daño en área. Predicción. Este se puede utilizar para saber cuál será la ubicación de algo pasados unos segundos. Esto es útil, por ejemplo, para un combate, donde si tenemos un ataque cargado, podremos conocer todo el rato la posición del jugador. Equipo. Informa a un NPC de si hay otro NPC cerca por si queremos hacer acciones coordinadas o grupales. Y finalmente, toque. Este sentido informa al NPC de si ha chocado con algo o algo lo ha tocado. Ya conocemos la forma de crear un receptor de estímulo en el NPC, pero faltaría el sistema de emisión de esos sentidos, que se crearía en nuestro personaje, y los sentidos son los mismos que acabamos de ver. El funcionamiento sería que nuestro NPC tiene una serie de sentidos activados, y si coinciden con los sentidos que envía nuestro personaje, se dispara un evento de actualización del estímulo, y a partir de ahí, en nuestro iController podremos controlar todo lo que queremos que haga usando código. Como ya hemos creado nuestro primer ejemplo, para ser ordenado vamos a crear dos carpetas, una primera que se llame aliado y otra que se llame enemigo. Pero antes de mover las cosas, vamos a duplicar el personaje para el siguiente ejemplo y lo vamos a renombrar a NPC enemigo. Ahora sí, movemos el aliado, su controlador, la pizarra y el árbol a su carpeta, arrastrando y seleccionando Move Here. Ahora arrastramos el enemigo a su carpeta y empezamos a crear el comportamiento. Empezaremos por el iController, así que crearemos el blueprint, buscamos la clase iController y le vamos a llamar controlador enemigo. Para conectarlo, volvemos a hacer como antes. Vamos a nuestro NPC, buscamos en propiedades iController, seleccionamos el nuevo controlador y borramos todo el código de la clase anterior. Empecemos a programar los dos primeros sentidos que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por la vista y luego el oído, así que lo primero es crear tanto la pizarra como el árbol. Así que vamos a volver a la ventana principal y vamos a crear un árbol de comportamiento que vamos a llamar árbol enemigo. Lo abrimos y desde aquí vamos a crear la nueva pizarra, que vamos a llamar pizarra enemigo. Ya tenemos todos los objetos, así que para preparar esto, como hemos visto antes, vamos a crear dos variables booleanas en la pizarra. Primero una que va a controlar si hemos visto al enemigo, que se va a llamar personaje visto, y otra variable booleana para cuando lo escuchemos, llamada personaje oído. Guardamos y ya tendremos la pizarra lista. Vamos a dejar el árbol para el final, así que vamos a programar los sentidos.
Abrimos nuestro controlador enemigo y lo primero sería añadir un componente de percepción para gestionar los sentidos. Así que en los componentes buscamos un Eye Perception y lo creamos. Lo seleccionamos y vamos a sus propiedades, donde en SensConfig podemos añadir los sentidos que queremos que tenga nuestro personaje. Vamos a empezar por la vista, así que añadimos el EyeSight Config y en su configuración vamos a ampliarlo y vamos a modificar que el campo de visión en vez de 90 sea por ejemplo 40 y donde dice Detection by Affiliation lo ampliamos y como no vamos a definir esto por ahora, vamos a hacer que se detecten todos los tipos de peón. Todo configurado, cerramos y ya vamos a empezar a programar esta parte. Vamos a conectar nuestro árbol con este controlador, así que vamos a llamar al evento EventOnPossess y desde su salida vamos a llamar al RunBehavior y vamos a seleccionar nuestro árbol de comportamiento del enemigo. Ya estaría todo conectado. Ahora vamos a gestionar el sistema de sentidos. Para esto vamos a crear un custom event al que vamos a llamar estímulo vista, desde el que vamos a gestionar la visión. Además, le vamos a añadir un input llamado estímulo, que va a ser de tipo IAStimulus, y lo vamos a guardar como variable usando el promoteVariable. Lo siguiente es nuevo. Vamos a obtener el tipo del estímulo que ha saltado y vamos a comprobar que sea el de la lista. Así que usaremos el nodo getSenseClassForStimulus y de su salida llamaremos a un nodo igual para compararlo, donde en el otro pin vamos a buscar el iSenseSight. Y para el caso verdadero usaremos un nodo branch. Para añadir una comprobación extra, vamos a arrastrar nuestro estímulo usando get y vamos a romper la estructura para ver las variables, donde añadiremos un nuevo branch que vamos a conectar al estímulo successfullySense para comprobar que el estímulo realmente ha funcionado. Ahora para terminar con este estímulo, vamos a llamar al nodo setValueAsBool para cambiar la variable booleana que creamos en nuestra pizarra. Y ahora desde el target vamos a llamar a la pizarra usando getBlackboard. Y claro, faltaría el nombre, así que creamos una variable de tipo name que vamos a llamar personajeVisto. Compilamos para que se cree y vamos a indicar su valor con el mismo nombre que la variable de la pizarra, en este caso personajeVisto, y lo arrastramos al keyname. Duplicamos para el otro caso, conectamos y actualizamos los valores del bool cada uno para su caso. Para llamar al estímulo, vamos a seleccionar el componente y vamos a bajar en las propiedades donde vamos a seleccionar OnTargetPerceptionUpdate para enviar un evento cuando se actualiza un estímulo. Ahora hacemos como antes, obtenemos el tipo de estímulo usando getSenseClassForStimulus y lo conectamos con el estímulo. Y ahora desde su salida llamamos a getClassDisplayName para ver el nombre que tiene en la pantalla, que será diferente para cada estímulo. Así que vamos a seleccionar el estímulo llamando a un switchOnString, donde el primer caso será el iSenseSight, justo lo que aparece en el igual. Y desde esta salida vamos a llamar al evento estímuloVista. Conectamos todo, dejamos el gráfico ordenado, compilamos y guardamos. Vayamos al árbol de comportamiento para actualizar esto. Lo primero es crear un selector desde el root para poder crear ramas. Y como ya lo sabemos de antes, vamos a crear otros dos selectores distintos. En el primero vamos a añadir la tarea wait y vamos a cambiar su valor a 1. Y en el segundo vamos a llamar a la tarea personalizada que creamos antes, llamada seguir personaje. Pasemos con las condiciones. En el primer selector vamos a añadir un decorador de tipo Blackboard, donde la variable que vamos a usar será personaje visible y el estado será notSet, para que pare si no nos está viendo. En el otro selector hacemos lo mismo, pero con el caso contrario. Creamos un decorador donde su valor sea personaje visto y el estado será isSet. Con esto tenemos creado el receptor del estímulo vista, pero faltaría el generador, que tiene que ir en nuestro personaje jugable. Así que vamos a la ventana principal y lo buscamos. Y una vez lo tengamos, vamos a ir a componentes y vamos a buscar un EyePerception Stimuli Source, que es el propio generador de estímulo. Lo seleccionamos y en sus propiedades vamos a añadir el estímulo de la vista. Para que todo funcione, faltaría añadir que la tarea de seguir también compruebe si el actor es nuestro enemigo, así que lo buscamos y lo abrimos. Lo que vamos a hacer ahora es algo rápido, pero hay opciones mejores. Vamos a añadir un sequence desde la salida del evento y vamos a conectarlo con el primer cast. Y desde la salida del segundo pin, vamos a hacer lo mismo, pero llamando al nodo npc enemigo. Aquí también, como la variable está creada con el tipo del aliado, no podemos conectarla, así que vamos a cambiar el tipo a Pawn para que sea más general y ahora sí podemos conectarlo todo. Conectamos y compilamos. Finalmente, vamos a ir a la ventana principal para arrastrar nuestro enemigo y probarlo. Si pulsamos play y pasamos por delante de nuestro personaje, este va a empezar a seguirnos. Ahora mismo no para,
porque no hay ninguna barrera que corte la visión. Así que voy a ir al Place Actors y voy a añadir un cubo que voy a ir escalando para hacer algo parecido a un muro. Pero antes vamos a ir al blueprint del enemigo y vamos a seleccionar su Character Movement, donde vamos a buscar Speed y donde dice Max Walk Speed vamos a cambiarlo de 500 a 400. Ahora el NPC se moverá más despacio que nosotros. Si probamos de nuevo, vemos como el personaje empieza a seguirme en cuanto me ve, pero cuando se rompe la visión, el enemigo se mueve hasta el último punto en el que ha visto mi personaje y espera hasta que vuelva a verme. Si por ejemplo queremos testear esto, tenemos que pulsar la tecla apóstrofe. Y además, con el teclado numérico podemos añadir o quitar opciones para verla. Por ejemplo, la percepción se añade con el número 4. Y así se vería, por ejemplo, si el personaje nos está viendo o no, pero con datos. Vamos a pasar con el segundo estímulo, así que volvamos al controlador del enemigo y como casi todo es igual, primero vamos a reordenar un poco el código de arriba y vamos a pegarlo abajo para hacerle un par de cambios. Lo primero es seleccionar el Eye Perception y añadir un sentido más llamado Hearing para poder oír. Y justo abajo vamos a añadir que el sentido dominante sea la vista o Sight. Además, como hemos hecho antes, vamos a configurarlo para que reciba estímulos de todos los tipos de personajes. El siguiente paso es renombrar el Custom Event, que habrá cambiado porque estos tienen que tener un nombre único. Y a este lo vamos a llamar Estímulo Oído. Y en la comparación vamos a buscar Eye Sense Hearing en vez de Sight. Ahora todo lo demás es casi igual, solo faltaría crear otra variable de tipo name llamada personaje oído. Compilamos y la llamamos igual para hacer referencia a la otra variable de la pizarra que hemos creado antes. La arrastramos y la cambiamos por la variable que hemos copiado. Y estaría todo listo. Pero falta un detalle. El sentido del oído se desactiva solo, pero nuestra variable no. Así que tenemos que dejar un pequeño tiempo de respuesta antes de volver a hacer que la variable sea falsa. Para esto, desde la salida del camino verdadero, vamos a llamar a un delay, que vamos a indicar con 1 segundo. Y en su salida vamos a conectarla con la entrada de abajo, para que se desactive en todos los casos. Lo siguiente sería cargarla. Para esto vamos a añadir otra salida en el switch y vamos a seleccionar que el tipo de estímulo que pedimos sea Eye Sense Hearing. Y desde esta salida vamos a llamar al evento estímulo oído y lo conectamos con nuestra variable estímulo. El comportamiento ya estaría programado. Ahora vamos a hacer que se incluya en el árbol. Así que volvemos y vamos a crear una nueva rama para el oído. Así que creamos un nuevo selector y desde su salida llamaremos también a la tarea seguir personaje. Y ahora, para añadir la condición, vamos a añadir un decorador de tipo Blackboard, donde la key va a ser la variable personaje oído y el estado como vamos a seguir al personaje será isEt. Ahora, para añadir el caso negativo, en el primer selector vamos a añadir una condición extra, así que llamamos a un decorador de tipo Blackboard y vamos a decir que su key sea personaje oído, y en este caso el valor será notSet. Ya tendríamos el receptor y la respuesta ante sonido, pero nos faltaría el generador de sonido, así que tenemos que volver a nuestro personaje y en el Eye Perception vamos a añadir el nuevo sentido para oír. Con esto hemos registrado como generadores de estímulo la vista y el oído, pero faltaría el generador de ruido, así que necesitamos otro componente llamado Pound Noise Emitter, así que lo buscamos con el botón Add y una vez lo tengamos, lo creamos. La siguiente parte es la última, es algo más avanzado, pero sigue siendo sencillo. Vamos a buscar el blueprint de animación del personaje, así que en la ventana principal vamos a hacer clic derecho en la ventana de Filters. Buscaremos en Animation, Animation Blueprint. Estos filtros sirven para buscar las clases más usadas y poder buscar por tipo de objeto. Aquí vamos a seleccionar el personaje que estemos usando, en el caso del masculino el masculino y viceversa. En mi caso, como por defecto está el personaje femenino, voy a usar ese. Una vez abierto, vemos que esto es un blueprint especial que gestiona las animaciones del personaje, pero ya entraremos en ello. Hoy vamos a hacer solo dos cositas. Lo primero es añadir un marcador en la animación de caída del salto. Se envíe una notificación que un NPC pueda oír. La animación de caída se suele llamar Land, de aterrizaje, así que la buscamos y la abrimos. Aparecerá el menú de la propia animación donde podemos verla y hacer algunas modificaciones. Para este caso, lo que vamos a hacer es añadir un marcador, así que vamos a hacer clic en el triángulo que tiene Notifies y vamos a seleccionar Add Notify Track, al que vamos a llamar ruido. Y ahora haciendo clic derecho en esa línea, seleccionaremos Add Notify y New Notify, a la que vamos a llamar también ruido. Solo quedaría arrastrarlo hasta el punto de la animación en el que nuestro personaje aterriza, moviendo la línea de tiempo poco a poco y arrastrando la notificación al punto que queremos. Finalmente, volveremos al blueprint que gestiona las animaciones,
y vamos a llamar a nuestra notificación usando Anim Notify Ruido. Este evento se dispara en el momento justo que le hemos indicado para esa animación. Así que desde aquí, primero vamos a comprobar que el personaje que hace el ruido seamos nosotros. Para esto vamos a comprobar el propietario usando el nodo tryGetPawnOwner y lo vamos a comparar con el nodo getPlayerCharacter usando el nodo igual a igual. Y usaremos un nodo branch para, en el caso verdadero, crear un ruido usando el nodo reportNoiseEvent, donde en maxRange vamos a indicar 500 para que se nos escuche a 5 metros. Vamos a obtener la posición del jugador desde el getPlayerCharacter usando el getActorLocation. Lo conectamos con nuestro NoiseLocation y el instigador será nuestro actor, así que lo obtenemos del propio getPlayerCharacter. Compilamos, guardamos y cerramos. Pues todo listo. Vamos a probar esto. Si pulsamos play y me acerco al personaje, vemos que este me sigue si me ve, así que todo lo anterior funciona igual. Y si pierdo al enemigo y salto cerca, veremos cómo salta nuestro sonido y el personaje lo ha detectado y empieza a seguirnos igual que antes. Con todo esto, ya tendríamos un sistema básico de percepción de sentidos que podemos ir ampliando como queramos. Como detalle, durante el testeo, si os fijáis, los sentidos aparecen por defecto en verde para la vista y en amarillo para el oído. Bueno, con esto ya conocéis cómo crear y gestionar un sistema de inteligencia artificial más avanzado, y además conocemos la parte del sistema de sentidos. Si el vídeo te ha gustado o te ha ayudado, dale un like y compártelo para que llegue más gente. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por llegar aquí.